amigas y amigos de YouTube, yo soy Dani. Yo soy Mel y hoy les tenemos una receta deliciosa de una empanada de atún. Esperamos que les guste, ahora vamos con el video. Para la receta de hoy, una de las partes más importantes es cortar bien las verduras. Así que nos vamos a poner a ello. Las vamos a cortar cuadraditos finos. Limpiamos la cebolla. Una vez que la cebolla esté limpia, vamos a hacerle un corte en el medio. La cortamos a lo largo sin llegar hasta el final para que nos sirva de soporte para cortar los cuadraditos. ¿Veis? Ahora no se separa porque no he cortado hasta el final. Y ahora cortamos los cuadraditos. Esta receta es muy sencilla y, como os acabo de decir, este es uno de los pasos más importantes, el cortar las verduras chiquititas. Tenéis que ser fuertes y no llorar, y si lloráis no pasa nada, a todo el mundo nos pasa. Ya tendríamos la cebolla cortada y ahora vamos a pasar a cortar los pimientos. Y ahora vamos a seguir cortando los pimientos. Quitamos esta parte blanca para que no amargue y lo cortamos a lo largo en tiras finitas. Como veis, es muy sencillo. Tenéis que intentar siempre que vuestro cuchillo esté afilado. Es una de las partes más importantes de la cocina. Y este tamaño más o menos estará bien. Cuando vayáis a cortar vuestras verduras, tenéis que ser más inteligentes que yo y cortar la cebolla a lo último. Así, cuando os haga llorar, no tendréis que cortar nada más, porque yo ahora mismo estoy llorando todavía de la cebolla y se me cierran los ojos mientras corto el pimiento, con lo cual no ha sido muy buena idea. La debería de haber dejado para el final. Una vez que nuestro pimiento rojo esté cortado, pasaremos al verde. Lo podéis aplastar para que quede plano y sea más fácil cortarlo. Un truco para evitar cortaros es intentar siempre cortar con el cuchillo hacia afuera. Así, si se os escapa el cuchillo, no os cortaréis. Seguimos el mismo proceso que con el pimiento rojo. Como veis, lo estoy cortando un poquito mejor que el pimiento rojo porque ya he dejado de llorar después de cortar la cebolla. No tiene que ser perfecto, mientras que sean cuadraditos pequeños, no importa realmente que sean perfectos. Ahora vamos a empezar con el sofrito. Un truco de mi abuela que me acaba de enseñar es ponerle el aceite del atún a la sartén, que ya tiene aceite de oliva, para que agarre más sabor y para reciclar, ya que en la cocina hay que intentar siempre no tirar nada, se aprovecha todo. Una vez el aceite esté caliente, añadiremos la cebolla, sofreiremos un poco y posteriormente añadiremos el pimiento. Añadiéndole el aceite del atún va a tener un poquito de más sabor y va a ser un poquito más intenso. Una vez la cebolla se ha sofreído un poco, añadiremos los pimientos. Movemos bien y este es uno de los trucos para que la empanada quede muy rica. Sofreír bien las verduras, ya que va a ser gran parte del relleno de nuestra empanada. Lo cocinaremos por unos 5 minutos. Mientras que nuestra cebolla y nuestro pimiento se fríe, podemos aprovechar para limpiar lo que hemos ido ensuciando. A mí me gusta mucho limpiar mientras cocino. Así, cuando termino de cocinar, puedo disfrutar la comida y no tengo que ponerme a limpiar. ¿Ustedes preferís limpiar todo al final o sois como yo y vais limpiando cuando vais ensuciando? Y recordad que las verduras tienen que estar bien fritas. Ya están casi en el punto que las queremos. Las podéis ir probando. A nosotros, como os hemos dicho antes, nos gusta que estén bien fritas porque es cuando la verdura realmente empieza a soltar su sabor. Entonces ya casi lo tendríamos. Añadimos sal, importante en todas las comidas que no falte. Volvemos a mezclar y añadimos el atún. Acordarse que para que esta receta salga bien es muy importante que se suscribáis al canal y sigáis todos nuestros pasos.
El atún no es necesario que se cocine demasiado, ya que este atún ya viene cocinado. Entonces, una vez esté mezclado, vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a añadir nuestro tomate, que son como 300 mililitros. Es salsa de tomate ya cocinada, que es ideal para hacer esta receta, porque así no tienes que esperar a que el tomate se cocine. Este tomate realmente ya está listo, solo con mezclarlo cocinaremos por 1 minuto. Una vez que el tomate está integrado, para retirar el exceso de aceite podemos escurrirlo. También podríamos quitarle el aceite con una cuchara, pero nosotros lo vamos a escurrir mejor para que todo ese exceso de aceite se vaya, ya que si tiene mucho aceite la empanada se humedecerá y no quedará igual de crujiente. Mientras se escurre el aceite vamos a ir preparando la masa de nuestra empanada. Ahora vamos a estirar nuestra masa. Nosotros hemos comprado masa de hojaldre que ya viene preparada para ahorrarnos tiempo, ya que no merece la pena ponerse a hacer hojaldre en casa. Estiraremos nuestra placa que compramos con cuidado de que no se rompa, la despegamos suavemente. Ahora vamos a proceder a extender nuestra masa. Siempre que trabajemos con una masa es recomendable poner harina en la mesa para que la masa no se pegue. Tenéis que intentar que vuestra masa no esté demasiado fina, porque si no puede pasar lo que me ha pasado a mí, que la masa se puede romper, pero tiene fácil solución. Agarramos algún trozo de las esquinas que no nos van a servir y lo usamos para tapar estos huecos. Ya hemos tapado nuestro hueco. Ahora pasaremos a rellenar nuestra empanada. ¿Veis? Todo el aceite que ha soltado, vamos poniendo con cuidado. Intentad no llegar hasta los bordes, porque los bordes nos van a servir para cerrar la empanada. Ahora vamos a pasar a estirar la parte de arriba de nuestra empanada. Esta vez vamos a intentarla hacer un poco menos fina, para no tener el problema que hemos tenido con la anterior, de que se nos rompa. Queremos asegurarnos de que no se rompa, para que nuestra empanada quede bien sellada y cocinada. Y ahora, con los bordes restantes, como veis, vamos a ir enrollando nuestra empanada. Tenéis que tener cuidado porque este es uno de los pasos finales y muy importante a la hora de hacer la empanada. Y ya está casi cerrada nuestra empanada. Ahora pasaremos con un tenedor a hacer unos agujeritos. No hace falta que lo hagáis con mucha fuerza, ya que la masa es blanda y solo con que pinchéis un poco es suficiente. Ahora, para que nuestra empanada esté más brillante y tenga más color, le vamos a dar un baño con un poco de huevo. Este paso no es estrictamente necesario, pero aporta mucho color y vistosidad a la empanada, con lo cual merece la pena hacerlo. Si no tienes una brocha, puedes extender el huevo con las manos. Nos aseguramos de que los bordes estén bien pintados con el huevo. El huevo también va a ayudar a que si hay algún pequeño agujero se cierre y no se salga el relleno. Esto ya estaría listo para meterlo en el horno. Lo vamos a meter a 180 grados y el tiempo variará un poco. Sobre unos 20 minutos está bien. Hemos cocinado la empanada durante unos 25 minutos en el horno a 180 grados y la hemos sacado para dejarla enfriar. Una vez que la empanada esté fría o templada, ya la podemos cortar. Si la cortamos en caliente se desmorona. La vamos a cambiar a una tabla para poder cortarla más fácilmente. La empanada tiene que estar buenísima porque tiene una pinta increíble. Esperemos que la disfrutéis y que os guste mucho.